recabar, todo ese proceso para recabar las firmas que se requieren para la consulta de acuerdo con la ley de consulta. Hemos estado haciendo reuniones como esta en todo el estado. De aquí pasaremos a hacer una revisión en relación al trabajo de esta zona. Quiero decirles que nos ha ido muy bien. Ya aquí Gabriel y Fernando van a platicar de cómo han trabajado en todo el estado. Hemos superado con creces lo que nos propusimos y creo que el lunes tenemos una reunión con Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal para cerrar a nivel nacional. Nosotros vamos muy presumidos porque estamos en un muy buen lugar. Vamos primero insistir en que vamos a progresar. Haciendo lugar. Después de Chiapas, fue una última. La última. La última ya superamos. Vamos a quedar lugar. Ya ganamos en Chiapas, que nos paga. Por eso estamos muy satisfechos. Ha sido un trabajo de vinculación con la población directa, casa por casa, y eso nos da un termómetro de cuál es el sentimiento, el estado de ánimo de la población de nuestro estado, que nos permite llevar este resultado, pero más allá del número, queremos decir que lo que hemos encontrado es entusiasmo, determinación, incluso en muchos casos indignación y molestia por esa reforma que agrede a todo el país. Pero voy a pedir aquí al presidente de Morena que nos analice lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy Fernando Jara, secretario general de Morena Puebla. Quisiera presentarles en la mesa, todos conocen por supuesto al senador Manuel Bartlett Díaz. A mi derecha se encuentra Gabriel Biestro Medinilla, que es presidente del Consejo Estatal, y tenemos a nuestro promotor de la soberanía aquí en el distrito 13 Atlisco, Rogelio Abel Romero Lavarrieta. Estamos muy contentos porque, como ustedes saben, hemos rebasado la meta que la ley de consulta nos pedía, que eran 1.600.000 firmas. Hasta el día de hoy tenemos un poco más de 2.200.000 firmas que vamos a entregar el INE debidamente requisitadas con el código de barras como se nos pide numérico, y para que ellos procedan a validar todas y cada una de las firmas. Entonces, en todo el estado, voy a pasar el micrófono a Gabriel Biestro Medinilla para que nos dé una radiografía y sobre todo cómo vamos aquí en Atlisco. Gracias, compañeros, muy buenas tardes. Pues efectivamente ya está concluyendo el periodo de recabar las firmas en todo el país. En Morena se ha hecho un gran esfuerzo, los brigadistas, toda la estructura, el apoyo que tenemos con los enlaces nacionales, el gran apoyo que tuvimos en el estado de parte del senador Bartlett. Todas las brigadas estuvieron trabajando prácticamente de lunes a domingo. Cada distrito tuvo un coordinador, un promotor de la soberanía nacional, en este caso el doctor. En Puebla nuestra meta original era 75.000 firmas, las que nos puso el CEN. Sin embargo, como se cubrió muy rápido, pues se puso una meta de 123.000 firmas. Finalmente, en este último corte del domingo anterior, llevábamos en el estado de Puebla 125.356 firmas. Esto es muy importante porque la gente, los brigadistas, la estructura no nada más iba a recabar las firmas, sino que puerta por puerta iba, hablaba con la población, les explicaba qué estaba pasando ante la campaña de desinformación que lanza el gobierno sobre la reforma energética. La gente entiende, sabe y está molesta. Nos apoyaron con su firma y logramos tener hasta el último domingo, pasado, 125.356.
La labor no ha acabado, termina este domingo, es el último día que vamos a estar recabando aquí en Puebla las firmas para poderlas llevar a México. Quiero decirles que tan solo en el distrito de Atlixco, con el trabajo del doctor Romero, se consiguieron 5,379 firmas al último corte. Todavía falta el corte que va a ser este domingo. Entonces fue una muy buena respuesta, la gente entiende la problemática y está dispuesta a pelear pues por el patrimonio nacional. Entonces es muy positivo, ¿sí?, que al último corte aquí en Atlixco, el distrito, ya hemos tenido 5,379 firmas. Queremos agradecerle a toda la gente que nos brindó su firma, su apoyo, y decirles que esto todavía se tiene que llevar al Instituto Nacional Electoral, de ahí a la Suprema Corte de Justicia, y va a pasar a la boleta, junto a la boleta electoral, el día de la elección. Muchas gracias. Yo le voy a pedir a Rogelio que nos platique cómo ha sido ese trabajo, que nos puede contar sobre ese esfuerzo que nosotros queremos reconocer. Rogelio ha hecho una magnífica labor aquí en la... Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia y su apoyo para llevar a cabo esta rueda de prensa informativa, precisamente en relación al trabajo que Morena, ya aquí en el distrito 13 de Atlixco, llevó a cabo para la recolección de las firmas que son necesarias para la consulta popular. Esta recolección la iniciamos hace aproximadamente 2 meses, tal vez un poquito más, y contamos con el apoyo de muchos colaboradores que desinteresadamente nos apoyaron con su tiempo, con su esfuerzo, con sus medios, para visitar muchos domicilios de aquí de Atlixco y de otras comunidades, en donde encontramos muestras de apoyo, muestras de simpatía, mucha indignación, como mencionaba el senador, mucha indignación de parte de la gente, lo que demuestra que verdaderamente nuestro pueblo no apoya las reformas estructurales que tanto daño van a hacer al país en los próximos años. Eso nos dio mucho más pasión por recabar esas firmas, logrando superar nuestra meta que teníamos programada, que era de 5,000 firmas para el distrito. Superamos esa cifra y lo hemos hecho con mucho orgullo, con muchas ganas de colaborar, y hemos tomado ese esfuerzo para que el estado de Puebla sea, como lo acaban de oír, el primer estado en recabar sus firmas y mantenerse en el primer lugar en la República Mexicana. Tal vez hemos llegado al 140, más o menos calculo, 145% del total de las firmas que tenemos que recabar. Eso pues nos enorgullece y nos permite agradecerles a toda la gente que nos dio sus firmas, que nos buscaron. Mucha gente se acercó a nosotros antes de buscarla, y eso de verdad es importantísimo. He estado más o menos al pendiente de las firmas que han recolectado otros partidos, ¿sí? Y para el PAN ha sido verdaderamente imposible. Para el PRI todavía ni empiezan, y el PRD, bueno, pues están haciendo su trabajo y les deseamos mucha suerte, pero no se trata de hacer encuestas nada más por hacerlas o de hacer consultas por hacerlas. Se trata de demostrar que no, el pueblo mexicano no está de acuerdo con su gobierno, y esto es una cosa que da oportunidad a tener que tomar medidas por muchos de nosotros para hacer frente a esta situación. Muchas gracias y estoy con ustedes. Bueno, pues me imagino que todos tienen una idea de lo que es esta consulta, pero de todas maneras quisiera yo hacer un resumen de lo que significa esta consulta. Por primera vez en México vamos a tener un proceso de lo que se llama democracia directa. Como ustedes saben, el sistema democrático estructurado y funcionando es un sistema representativo, porque quienes ejercen el poder, los ciudadanos,
le confiere el ejercicio del poder de las actividades públicas a sus representantes. Es así como pues, hay elecciones de autoridades municipales, estatales, nacionales, legisladores, ejecutivo y los que vamos ejerciendo funciones diversas de acuerdo con las diversas funciones, tenemos una tarea representativa. Se supone que los diputados representan la voluntad popular, que el presidente también, y así es como funciona el sistema representativo. En muchos lugares del mundo existe, que por primera vez se estableció en el periodo anterior, en el periodo legislativo anterior, se estableció el procedimiento de democracia participativa, es decir, de poderle preguntarle a la población sobre temas importantes y que sea la población la que decida. Esto es lo que se tiene entendido como democracia directa. Eso es la consulta, está en la Constitución, frente a temas importantes, trascendentes en el país. Es posible consultarle a la población a través de diversas condiciones, de diversos requisitos. Para hacer esta consulta se requiere, de acuerdo con la ley, tener el 2% de los integrantes de la lista de electores. Para poder hacer la pregunta a nivel nacional se necesita tener las firmas, el consentimiento del 2% de toda la lista de electores, que equivale a 1.600.000 ciudadanos y ciudadanas que representan el país. Una vez que se tenga, de acuerdo con la ley, que se tenga el número que establece del 2%, 1.700.000 firmas, 1.700.000 ciudadanos que hayan expresado su deseo de que se abra una consulta, se llevan las firmas a INE como IFE, que tienen sus registros, todas las firmas de los ciudadanos. Por eso se necesita un modelo especial. Seguramente conoce, si no ahorita lo podemos platicar, que pidió que se exige la consulta, donde se ponen los datos de la credencial de elector y la firma original de cada ciudadano. Con esos requisitos, las firmas se llevan al INE en serio, y ahí revisan una por una, con todo cuidado, para certificar que se tiene el 2% de la lista de electores, o sea, ese 1.700.000 firmas. Entonces se autoriza la realización de la consulta con un requisito último, que consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Supremo de este país, la Suprema Corte de Justicia tiene que analizar la pregunta que se va a hacer y decidir si esa pregunta está dentro del marco constitucional o no. Una vez que la Suprema Corte certifique que esos ciudadanos que han solicitado la consulta han formulado una pregunta correcta, entonces se inicia el proceso. Y el día de la elección próxima de la renovación de la Cámara de Diputados Federal, se va a votar sobre esa consulta al mismo tiempo que se va a votar por los diputados federales. ¿Qué es lo que hemos preguntado nosotros? Los términos exactos de la pregunta. La pregunta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?
Esto es lo que la Suprema Corte de Justicia tiene que validar y decir, es una pregunta. Este proceso ha sido impulsado por Andrés Manuel López Obrador, Morena. ¿Y por qué? Nosotros con Andrés Manuel participamos durante meses anteriores a la aprobación de esta reforma en el Congreso, en contra. Se hicieron movilizaciones en la Ciudad de México muy importantes con la participación de ciudadanos de toda la República. Puebla participó en todas, más de 5 grandes manifestaciones, y finalmente una manifestación enorme en el Zócalo, pidiéndole al presidente finalmente que consultara al pueblo antes de impulsar esta reforma llamada energética. No hubo ninguna respuesta, pero es importante recordar que una cantidad muy grande de mexicanos en la Ciudad de México exigieron que no se llevara a cabo sin una consulta previa. Peña Nieto siguió adelante con su proyecto y fue aprobado en las cámaras por la mayoría que se requiere. Una reforma constitucional requiere una votación de 2/3 partes, que lo apruebe la Cámara de Diputados, lo aprueba la Cámara de Senadores, y después tiene que aprobar la reforma más de la mitad de los congresos de los estados. Ese es el procedimiento. Aquí existe algo muy importante. Por más que Peña Nieto ha estado impulsando campañas verdaderamente multimillonarias, tirando el dinero del pueblo en anunciar su famosa reforma como una gran transformación del país, el 60% y más en todas las encuestas que han salido en el país, en los medios de comunicación principales, en todas ellas la mayoría, el 60-70% de la población está en contra de esta reforma. Y si bien en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores estuvieron los votos, es porque se dio en esta ocasión una asociación que consideramos absolutamente inmoral y además antidemocrática entre el PRI y el PAN. Si quienes votaron por el PAN en la elección presidencial, pues terminaron con que el panismo, pues a final de cuentas quedó apoyando a Peña Nieto. Entonces esa confusión, ese amaciato entre listas y panistas dio los votos necesarios para hacer esa reforma constitucional. Sin embargo, insisto, el 60% de la población está en contra. Lo hemos comprobado una y otra vez. La Constitución abre este camino y por eso lo ha tomado Andrés Manuel con gran entusiasmo, porque se trata de regresar a un sistema que defiende los intereses nacionales y impedir que se dé este despropósito gravísimo que es entregar la energía, electricidad y petróleo a los intereses extranjeros. Ese es el objetivo. Es una consulta de una enorme importancia, porque lo que ha hecho Peña Nieto realmente afectará gravemente al país. ¿En qué consiste la reforma energética? Como ustedes saben, los mexicanos fuimos construyendo un sistema de regulación de la energía a través de enormes esfuerzos. Se construyó Petróleos Mexicanos y se construyó la Comisión Federal de Electricidad. Para llegar a esto, les recuerdo también que desde principios del siglo XX, empresas extranjeras
norteamericanas, inglesas, entraron a explotar el petróleo en México. México es un país que tiene importantes recursos petroleros y durante muchos años fueron extrayendo el petróleo sin ningún beneficio para el país. Es decir, lo exportaban permanentemente a sus países. Se construyeron así empresas muy poderosas ligadas a los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra, cuyo objetivo era precisamente hacerse de esa riqueza y de esa sustancia tan importante para todo que es el petróleo. El petróleo, que ustedes lo saben, da energía, pero da también toda clase de materiales a través de la industrialización del petróleo, lo que se llama petroquímica. La importancia del petróleo es clarísima. Todo se mueve con petróleo. Estas empresas extranjeras, en un momento dado, se negaron a acatar las resoluciones de los tribunales del trabajo que le ordenaban a las petroleras que mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores petroleros. No aceptaron, se rebelaron en contra del gobierno, incluso llegaron a crear problemas en la distribución de gasolina, haciendo sabotaje en relación con esta sustancia, como decimos, que es fundamental, y el presidente Lázaro Cárdenas expropió a las empresas extranjeras. Con base en la ley de expropiación, se expropiaron las empresas extranjeras y el gobierno mexicano decidió exportar directamente el petróleo. La esencia de la expropiación y la nacionalización del petróleo es muy sencilla y la entendemos todos, porque este es un tema que ha estado y que hemos conocido los mexicanos desde la escuela. La expropiación petrolera se ha celebrado año con año, recordando la capacidad que tuvo México de recuperar lo que es su riqueza y ponerla y explotarla por nosotros mismos. La idea del general Cárdenas de entonces para nosotros sigue siendo válida. Después de haber tenido ese problema con las empresas extranjeras, la negativa de estas grandes empresas que están vinculadas a los intereses norteamericanos, su soberbia, su desvinculación de los intereses nacionales, general Cárdenas explicó en una reforma a la Constitución que si ya habían sacado a las empresas extranjeras y sabiendo quiénes son, ¿para qué las volveríamos a dejar entrar otra vez? Y dice, vamos, no debemos tener el mismo problema, las empresas petroleras representan intereses extranjeros, el petróleo es motivo, como lo sabemos todos, de guerras y de dominio. Se toma la decisión de establecer en la Constitución que la explotación del petróleo solo puede ser hecha por los mexicanos, por el Estado mexicano, por la nación. Es propiedad de la nación y no debe de participar ninguna empresa extranjera para evitar nuevamente ese conflicto con esas entidades que sabemos tienen intereses clarísimos a favor de sus intereses. Ese es el principio constitucional. Por otro lado, la electricidad. Teníamos el mismo problema. Las empresas que generaban y vendían electricidad en México eran extranjeras igualmente, canadienses y norteamericanas. Había muchas en las ciudades. No cumplían con su función porque la electricidad pues es algo que necesitamos como la vida. Necesitamos electricidad igual que el petróleo para todo. Y estando en manos de empresas privadas, empresas comerciales, la electricidad, pues había electricidad en los lugares en donde era un buen negocio para las empresas. En las empresas comerciales
tiene por objetivo ganar dinero, no tienen como objetivo dar un servicio público, sino ganar dinero. En consecuencia, en los años 20, en los años 30, no había electricidad más que en las ciudades en donde era buen negocio. Entonces el gobierno mexicano, a partir de la Revolución Mexicana y los compromisos sociales, decide construir una empresa pública de electricidad y se crea la Comisión Federal de Electricidad. Frente a las empresas estas extranjeras que pues, se dedicaban nada más a donde podían ganar dinero suficiente, no invertían para generar más electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad, con una visión diferente de la visión comercial, con una visión de dar un servicio a la población, un servicio indispensable para la población, que no debe de estar vinculado a la ganancia necesariamente. La CFE fue creciendo, así como en Pemex logramos impulsar los mexicanos sin ninguna necesidad de técnicos extranjeros ni apoyo externo, así la CFE fue creciendo hasta llegar a ser una empresa importante, y en cambio las empresas dedicadas, las empresas comerciales extranjeras, dejaron de invertir porque no les convenía llegar a las poblaciones, a las sierras, al campo, la electricidad. Finalmente otro gran presidente, López Mateos, el presidente López Mateos, decidió nacionalizar la energía eléctrica. Ante esta situación no crece porque solo las ganancias impulsan el crecimiento. Entonces compró el gobierno mexicano a las empresas canadienses y americanas, las compraron, se les pagó un cierto número de años y se creó una gran empresa nacional que hoy atiende al 98 o 99% de la población. Si no decimos el 100%, es porque si crece un pequeño núcleo por allá, o no se ha logrado terminar en la Sierra Negra de llevar hasta la última población, a partir de lo que nosotros hemos considerado con ese sistema, que es un derecho de la población tener electricidad, ¿verdad? Podemos decir que se atiende a todo el país. Una de las primeras empresas del mundo, está catalogada como una de las 10 empresas eléctricas más importantes del mundo. Y Petróleos Mexicanos es igualmente una de las empresas más importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Peña Nieto se pone de acuerdo con los Estados Unidos, que han estado presionando desde que se les expropió a las empresas extranjeras, han estado presionando para volverse a meter. Y Peña Nieto aceptó, se puso de acuerdo con los extranjeros. ¿Y qué es lo que hace la reforma energética? La reforma energética lo que hace es quitar de la Constitución, ¿verdad?, la exclusividad del Estado de exportar petróleo. Lo que entró precisamente para evitar que volvieran a meterse las empresas extranjeras y generar esos conflictos. Por eso se dijo, solamente México puede aprovechar su riqueza petrolera. En materia de electricidad se da la misma decisión nacionalista, se dice. Son políticas nacionalistas aquellas que benefician los intereses nacionales, ¿verdad? Entonces, con la misma filosofía nacional y la energía eléctrica igual, se establece esta reforma constitucional y luego el estatuto de la CFE, señalando que el objetivo de la CFE es brindar el servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos al mejor precio posible. Eso es lo que creó la Constitución. Peña Nieto nos traiciona porque se pone de acuerdo con los Estados Unidos, ¿verdad?, y quitan de la Constitución, con este amaciato del PAN y del PRI, dan los votos y quitan esta reserva en la Constitución y establecen que pues, cualquiera puede explotar el petróleo y la electricidad. Es decir, regresar a lo que nos llevó a la expropiación petrolera,
a la compra de las empresas eléctricas para tener dos grandes empresas nacionales de una enorme importancia. Eso es lo que hizo Peña Nieto. Y deja en la Constitución mañosamente el concepto que se estableció de que la energía es prioritaria en un país, es estratégica, se queda el principio, pero ahora es estratégica, pero la puede explotar cualquiera. Entonces, lo que esta reforma energética va a dar como resultado es muy simple, ¿verdad? La desaparición, la liquidación de estas dos empresas que son producto de un esfuerzo nacional heroico durante casi 100 años, ¿verdad? Las van a hacer pequeñas y desaparecer poco a poco para que sean las empresas extranjeras las que exploten el petróleo en México y generen electricidad en México. Lo cual es un regreso, por eso decimos nosotros que Peña Nieto es un traidor a la patria, porque llevó a tomar una decisión que le quita a los mexicanos el control de su energía. Y vamos a quedar en manos de lo que quieran las empresas extranjeras, que se van a posesionar del territorio nacional como estaban antes de este periodo heroico de México. Por eso estamos en contra de esa reforma constitucional, y después de la reforma constitucional, son los principios que establece la Constitución, tienen que venir leyes secundarias, se llaman, ¿no?, para poder operar esta reforma, que tiene 11 leyes y otras tantas reformas, las leyes secundarias, que van a establecer un nuevo Pemex, una nueva Comisión Federal de Electricidad, haciéndolas chiquitas, quitándoles toda una serie de facultades que tienen y poniéndolas a competir con las empresas extranjeras, que son enormes monstruos, que no son empresas que vengan nada más a ganar dinero, sino son empresas que en el mundo entero se dedican a explotar el petróleo para los beneficios de Estados Unidos, de sus industrias y de sus ejércitos. Y entonces lo que es un patrimonio nacional se convierte en un negocio extranjero. Y lo mismo en la electricidad. Esto nos va a generar enormes problemas. Para empezar, establecen las leyes una serie de garantías para las inversiones extranjeras, ¿verdad?, que nos someten a los intereses de ellas. Una de las medidas que establecen las leyes secundarias es algo verdaderamente grotesco. Solo un traidor puede impulsar, como es Peña Nieto. Como se queda en la Constitución establecido que la energía, como estaba antes, la energía es prioritaria, la energía es prioritaria en la Constitución, ¿verdad?, es prioritaria, y por tanto, siendo prioritaria y estratégica, debe estar en manos del Estado. Así estaba el estatuto. Quitan la exclusividad, entonces queda como materia estratégica. Esa es una perversión, ¿verdad?, que está diseñada por los abogados norteamericanos. Seguro, yo conozco ese tema, hace 20 años estamos, o 25 años estamos en este tema, y lo habíamos detenido hasta que Peña Nieto traiciona el país. La consecuencia de que se mantiene el principio de que la energía es prioritaria, pero ahora ya la explotan los particulares extranjeros. Entonces, la actividad de las empresas petroleras y eléctricas extranjeras que van a entrar es prioritaria, según la Constitución. Y al ser prioritaria la energía eléctrica y la explotación del petróleo, toda la superficie de México, el territorio está sometida a los intereses de las empresas extranjeras. Así lo dice el artículo. La actividad energética es prioritaria sobre cualquier otra actividad en la explotación de la tierra. Por encima de la producción de alimentos, por encima de lo que sea, así está en la Constitución y así lo pusieron en la ley. Y hay dos capítulos en la ley de hidrocarburos, que es la ley del petróleo, y la ley de electricidad establece, tienen un capítulo que se llama ocupación temporal de la tierra. Eso es
inaudito, no puedes creer cómo un presidente mexicano y estos diputados y senadores hayan aprobado eso. Quiere decir, y ya están publicados, quiere decir que cuando entre la ExxonMobil norteamericana, la empresa cualquiera, va a tener el derecho de pedirle al gobierno que las tierras poblanas por aquí quieren pasar un ducto, o quieren establecer una planta de generación de energía, o quieren tener una serie de bombas para sacar petróleo, tiene el gobierno la obligación de garantizarles la ocupación de las tierras. Esto decía originalmente, cuando se presenta la iniciativa, decía la expropiación de las tierras, porque son prioritarias. Eran prioritarias porque era nuestro, pero ahora es prioritaria y son los extranjeros que van a beneficiar de este privilegio. Y la obligación del Estado, que quede en la Constitución y la ley, de garantizarles a las empresas extranjeras la ocupación de las tierras en donde consideren ellos que las necesitan. Esto es increíble, es el regreso al siglo XIX, es el regreso a cuando nos tenían como colonia. Es verdaderamente una tropelía que comete el presidente de la República. Van a empezar ya a dar disposiciones, y entonces vamos a ver por todos lados que haya petróleo o la generación de electricidad, aunque no sea necesario. Si en México la CFE atiende casi, decíamos, el 100%, ¿para qué necesitas empresas extranjeras? Bueno, se necesitan porque vamos a ser un mercado para que la gente pueda acudir a la empresa General Electric o a la empresa tal y pedir electricidad, y van a bajar las tarifas y todo va a ser una maravilla. Eso es una enorme mentira que se corrobora con lo que ha pasado en todo el mundo. Cuando se convierte una empresa pública que le llaman monopolio privada, pues inmediatamente se convierte en un negocio privado. Y no llegan las empresas extranjeras estas a regalar nada, sino llegan a ganar más dinero y más dinero. Eso es la reforma. Y por eso nosotros hemos impulsado, bajo la coordinación de Andrés Manuel López Obrador, esta batalla de conseguir las firmas para ir y decirle a la Suprema Corte: aquí estamos, esta es la pregunta que queremos, ¿verdad?, para que los mexicanos echen abajo esa reforma, que es la primera vez que existe esta reforma. Ese es el trabajo tan importante que han realizado ustedes. Aquí nuestro amigo ha ido casa por casa. ¿Y por qué casa por casa? Porque necesitamos el apoyo y necesitamos que la gente entienda lo que está pasando. Porque Peña Nieto tiene controlado los grandes medios de comunicación, Televisa, Teleazteca, están al servicio de esos intereses y dicen mentiras. Si ustedes prenden la televisión ahorita o el radio, los vuelven locos en decir que va a bajar la electricidad, van a tener todo lo que quieran. Esto, y es una mentira. Esto que yo les estoy platicando no lo... La Suprema Corte de Justicia todavía creará monte para no hacer la Constitución. Esa es una pregunta. Pues esa es la más importante. Otra. A ver. Y vaya, porque ya no le puede quedar otra a estos señores como sean. ¿Qué pretexto pueden poner ahí? Después de 2 millones de firmas que ya entregaron. Bueno, miren, eso que aquí nuestro amigo nos pregunta, nos lo preguntan en todos lados. Si vamos a ellos van y tocan puerta por puerta, el trabajo es comentar con ellos, con la persona que salga, con la señora, con el señor, platicarles lo que estoy comentando yo aquí, y nos encontramos algo paradójico. No saben qué pasó, en detalle no saben qué pasó, ustedes no saben qué pasó, nadie sabe qué pasó porque no hay información.
porque han tapado la información. Pero por otro lado, la inmensa mayoría de la población está en contra de que los extranjeros hagan de la elección. Sí. Entonces ese ir casa por casa, esa plática que les explica, nos lleva a una tarea política de convencimiento. No nada más es una firma de aquí y ya, sino es una tarea política de convencimiento. Y nos preguntan mucho eso. Oigan, ¿ustedes creen que la Suprema Corte va a aceptar la pregunta? Que significa que se eche para abajo esta maniobra antinacional y traidora de Peña Nieto y de los Estados Unidos y sus socios. Dice, pues no van a hacerlo, no van a aceptar esa pregunta, o el IFE viene ahora, va a decir que no, que la mitad de las firmas no tenían la firma que estaba chueca, o que el numerito no era. Tenemos todos esos riesgos, ¿no? Sí pueden hacer eso, si nunca encontraron que Peña Nieto gastó dinero con las tarjetas famosas más allá de lo que la ley permitía, y si no encontraron las pillerías de Calderón, bueno, van a decir, el INE ahora sí va a reconocer que ahí están las firmas. Y la otra, bueno, esa Suprema Corte que rechazó los amparos que presentamos, va a decir sí, adelante, vayan, sabiendo tanto Peña Nieto como la Suprema Corte que el 60 a 70% de la población está en contra de la entrega del petróleo. Bueno, pues la tentación es que digan no. Eso no nos preguntan los programas. Nos van a salir con que esta pregunta no se pregunta. Sí puede ser, sí puede ser. Con 2 millones que llegan de manera de la Corte, les digan, señores, aquí están 2.200.000 mexicanos que piden que se haga la consulta. Pero yo le contesto a usted, nosotros no podemos dejar que estos pillos antinacionales entreguen el patrimonio nuestro sin haber consultado quién es Peña Nieto, no es nadie para haberlo hecho. Entonces, si existe ahí en la Constitución, si existe en la ley, la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo, llegar y decirle a Suprema Corte, aquí están y queremos que se haga, y que el día anterior, el día de las elecciones, voten el 70% de los que vayan a votar en contra de esta villanía, de esta traición a la patria, pues lo tenemos que hacer. Si no creemos en la Suprema Corte, si no creemos en el gobierno, y si nadie cree en los diputados ni en los senadores, por algo es. Por algo es. Pero no podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Pero hay una fecha límite que tenga la Suprema Corte para... A ver. Se tienen que entregar al INE el 15 de septiembre. El proceso, el INE me parece que tiene un mes, 30 días. Y la Suprema Corte tiene que sacar el fallo con tiempo suficiente para que esto se pueda organizar antes de la elección de 2015, antes del día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer junto con la boleta de votación una boleta donde nos estén haciendo exactamente esta pregunta. Así es. Hay que hacerlo, compañero. Hay que hacerlo. Otro camino, Bueno, vamos a esperar que nos diga que sí la Corte, porque los 2 millones y pico ya se tienen, ¿no? Y como se requieren nada más unos 700, 1.700.000. Bueno, pues pon tú que digan ese no y ese ganchito no se parece y aquí esto está mal. Bueno, pero no tenemos la menor duda que tienen que aprobarlo porque las tenemos urgentes. Y dos, la pregunta a la Suprema Corte. Esa es la medida constitucional, legal para hacerlo. Y por eso estamos obligados a hacerlo. Si la Suprema Corte de Justicia nos dice, fíjense que pues serán 2.100.000, pero esta pregunta a mí no me gusta, bueno, pues vamos a ver qué responsabilidad tiene. Como la tiene Peña Nieto. Peña Nieto se está cayendo en la opinión pública. Peña Nieto y sus programas de televisión de todos los días, como el informe que se dedica a leer, no lo han visto que y el otro, todo lo lee.
todo está leyendo, no sabe hablar si no lee. Y luego se voltea para acá porque está leyendo. Son pantallas que no se ven, son transparentes. Pero fíjense bien, en la televisión se llama teleprompter, para que los actores de televisión y las niñas bonitas de televisión, los niños bonitos, puedan quedar muy bien, leen. Entonces él aprendió a hacer eso con un programa de televisión, de esos canales. Entonces por eso lo que ha hablado y lo que ha otro. Si se le mueve aquello, pues se le mueve todo. Entonces tiene que tenerlo así muy firme para que no se le muevan las letras. Entonces ese dominio de la televisión, que es otra violación constitucional, porque en la Constitución está prohibida la utilización de recursos públicos para la promoción personal, y Televisa y TV Azteca no son más que instrumentos de la dominación que están los gobiernos. Por eso no permiten que aparezca nadie en televisión si estás en contra, para nada. Todos los que aparecen ahí están de acuerdo. Así es que me dices, ¿hay otra? Es la gran pregunta, ¿hay otra? Le gustaba esto por el caso de gasoducto aquí, hace rato habló de una ley de expropiación en donde los mexicanos casi estamos expuestos a lo que diga una empresa extranjera. En este caso, que aquí además es definitivo, que se les quitan las tierras, que no se va a poder hacer. Pues imagínate cómo va a ser con esas leyes que favorecen a los extranjeros. Es la locura eso que están haciendo, y es además una empresa extranjera, es una empresa española. Bueno, pues ahora tienen el derecho, ¿verdad?, las enormes empresas petroleras que van a entrar a exigirle al Estado, y si no cumple el Estado mexicano, al gobierno, se van a tribunales internacionales y lo acusan, y como los tribunales internacionales los controlan ellos, este es lo que se llama colonialismo imperialismo. Por eso nosotros tenemos que reaccionar. Y después, como mexicanos no puede hacer absolutamente nada en un tribunal. el internacional son de ellos, son del Banco Mundial, los tribunales. Acaba de tener problemas la presidenta argentina porque tuvo que expropiar a los españoles que no producían el petróleo necesario para Argentina, y se metió en un lío internacional porque entonces empiezan a expropiarte los barcos tuyos o los aviones. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos sacarlos del poder porque han traicionado a México. Y ahí está el día que se vaya a votar esto. Vamos a elegir diputados. Vamos a elegir diputados. Vamos a actuar. Vamos a dejar de estar pasivos. Vamos a impedir que sigan haciendo lo que han hecho. Ya es el colmo que un presidente esté al servicio de los intereses extranjeros. Hay mucho que hacer. La resistencia, la conciencia ciudadana, ahí está. Pues muchas gracias por su atención. Ya me pregunté la más importante. El gasoducto. Tenemos a 3 personas, que es en Medina, en Cholula, correcto. ¿Cómo está el asunto? Bueno, mira, nosotros presentamos un punto de acuerdo en el Senado en contra del gobernador y su represión. Le pedimos también ahí a la Comisión de Derechos Humanos que interviniera, porque como aquí el gobernador tiene el dominio del Ministerio Público, las policías y el poder en general, inventan lo que quieren. Esta señora Medina ni nada tiene que ver, y luego por a detener, y ustedes lo saben, la gente que no estaban en donde dice que estuvieron. Ya hay un movimiento más fuerte, está acusado el gobernador en el Congreso, y esperemos que la Comisión de Derechos Humanos ya exprese su decisión, que tendrá que ser esta porque es la verdad, que se ha tardado. Entonces hay que exigirle a la Comisión de Derechos Humanos que ya emita sus resoluciones para que haya inmediatamente acciones que liberen a esta gente que está en la cárcel injustamente. Va a favorecer a una empresa española y para que nadie se atreva a hacer nada, ¿verdad?
porque si te protestas, te meten a la cárcel. Ese es el sentido de la represión. Pero no hay que permitirlo. Pues muchísimas gracias por estar. Sí, dime. En el aspecto electoral, ¿tiene perspectiva para los que quisieran estar diputados federales de Manuel dijo que por estar en Morena no invitaba que serían muchos de los que ahorita están en la... Mira, déjame decirte una cosa. El proceso de recolección de firmas es ajeno y tiene que ser ajeno a la opción de la ley. Con toda claridad. Estamos en una labor estrictamente de recolección de firmas y de discusión de género. Pero no podemos pasar a nosotros, eso es asunto ya de la dirección de Morena. Les digo, el lunes nos vamos a reunir con él y por eso se va a concluir. Cuando nos van a pedir que sigamos chambeando, pues todavía En caso mientras... de que la gente quiera seguir sumándose, ¿dónde? Aquí en el distrito, y que todavía lo pueden seguir haciendo, todos los datos. Te agradezco que hayas hecho esa pregunta porque es lo que estamos solicitando a la población. Morena tiene aquí su oficina en Atlisco, en la Colonia Revolución. La calle es... Calle 20 de noviembre. 20 de noviembre, número 13. Ahí está la oficina de Morena, aquí en Atlisco. Es una oficina muy modesta. No tenemos muchos recursos para tener una secretaria todo el día. Por supuesto, los coordinadores distritales de Morena, que son el profesor Honorato Pineda, el ingeniero José Luis Piedras, el doctor Rogelio Romero, un servidor. Básicamente estas 3 personas ahorita somos los representantes, y el licenciado Raimundo Méndez, somos los coordinadores generales distritales. Estamos a sus órdenes en esa oficina, que es 20 de noviembre, número 13. Qué bueno que lo preguntaste. Muchas gracias. Mira, no tenemos un horario, porque te digo, no tenemos personal, pero procuramos estar un rato en la mañana, un rato en la tarde, depende de nuestras actividades personales. Gracias, les agradecemos mucho su presencia.